Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar agradeciendo a Latinus este espacio en el que semana a semana iremos comentando los asuntos de la política nacional y los problemas que enfrenta la democracia. Esta semana, el Instituto Nacional Electoral cumplió sus primeros 9 años de existencia. El 4 de abril de 2014, como resultado de una profunda reforma electoral, la nueva institución sustituyó al IFE que, durante 24 años, había estado a cargo de las elecciones federales en el país. A partir de entonces, el INE pasó a hacerse cargo, además, de manera coordinada con los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLE, también de las elecciones estatales y municipales. El propósito de esa reforma era que la calidad técnica y operativa que se había alcanzado para entonces en las elecciones federales se garantizaran también en todos los comicios locales. Para ello, la idea fue estandarizar y homogeneizar tanto la institucionalidad electoral en el plano estatal como las reglas, procedimientos y criterios con los que se organizarían los procesos electorales en las 32 entidades federativas. La reforma de 2014 fue muy compleja y difícil de interpretar. Su adecuada instrumentación requirió que el INE expidiera en 2016 un reglamento de elecciones muy voluminoso, prácticamente del mismo tamaño de la ley comicial, para establecer de manera detallada cómo debían cumplirse las responsabilidades, tanto del propio instituto como de los OPLE. Sin embargo, fue una reforma exitosa a la luz de sus resultados. En estos 9 años, el INE ha organizado 331 procesos electorales, incluyendo comicios federales y locales, elecciones ordinarias y extraordinarias, los primeros dos ejercicios de participación ciudadana a nivel nacional, dos procesos para definir a las dirigencias del PRD y de Morena, así como una elección para designar a los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero más allá de la gran cantidad de comicios organizados, en comparación el IFE organizó 18 elecciones federales en 23 años, el dato más importante es que en ninguno de esos procesos ha habido un conflicto postelectoral, con lo que estos 9 años son el periodo más largo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática de toda nuestra historia. Sin duda, ha habido una intensa litigiosidad, pero esta siempre se ha canalizado a través de los cauces institucionales previstos para atenderla y procesarla, es decir, los tribunales electorales, ninguna de cuyas sentencias, por cierto, ha dejado jamás de acatarse. Además, esas elecciones han producido el mayor nivel de alternancia de toda nuestra historia democrática, con un índice a nivel nacional de poco más de 62%, lo que significa, dicho de otra manera, que en estos años la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección de volver a triunfar en las urnas en la ronda electoral siguiente es de apenas una entre cada tres. Estos dos datos son la mejor muestra de que el sistema electoral que ha estado vigente hasta ahora ha funcionado y lo ha hecho muy bien. Por eso es incomprensible que la reciente reforma a 6 leyes electorales, conocida como Plan B, se haya planteado alterar radicalmente la capacidad operativa del INE, poniendo así en grave riesgo el cumplimiento puntual de sus atribuciones y con ello la autenticidad de nuestras elecciones, así como las condiciones de equidad en la competencia que han permitido hasta ahora un piso parejo para todos los partidos políticos y candidaturas. Así, por ejemplo, el Plan B busca desmantelar a la estructura operativa del INE, desapareciendo el 85% de las plazas que hoy integran el Servicio Profesional Electoral, que es un cuerpo de funcionarios que ingresaron a sus cargos mediante concurso público, que son evaluados todos los años y que reciben cursos de especialización y actualización de manera permanente. Ese servicio es la columna vertebral de la institución, pues todas las funciones sustantivas que realiza el INE, desde la organización de las elecciones hasta garantizar el servicio de la credencial para votar con fotografía, el monitoreo de todas las transmisiones de radio y televisión del país, así como la fiscalización de los recursos que reciben y gastan los partidos políticos, ocurran puntualmente. Desaparecer esas plazas, como se pretende, no solo pone en riesgo las elecciones en el futuro, sino que compromete gravemente las capacidades operativas del INE. Se trata de una reforma que, si tuvo el propósito de destazar, como se ha dicho, al instituto, lo hace con creces. Por el bien de nuestra democracia y de nuestras elecciones, cabe esperar que los tribunales de la República, ante los que se ha planteado la inconstitucionalidad de dicha reforma, reinstauren el orden constitucional y democrático que se vio vulnerado y nos permita a las y los mexicanos seguir gozando de muchos años más de estabilidad política, de elecciones auténticas y por ello de paz pública.
Por eso son importantísimas las victorias judiciales que hasta ahora se han conseguido, pues si bien son preliminares, han permitido que esa reforma tan nociva no se continúe aplicando hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si la misma viola o no la Constitución. El juicio sobre el desempeño del INE a lo largo de estos 9 años le corresponde solo a la sociedad. Sin embargo, a pesar de los errores que seguramente se cometieron, o las cosas que eventualmente pudieron hacerse mejor durante ese lapso, es que, gracias a ese trabajo, las mediciones de opinión pública han señalado que el 74% de la ciudadanía confía en el INE y considera que éste hace bien su trabajo, lo que nos permite a quienes en los días pasados dejamos nuestros cargos al frente del instituto decir que hemos cumplido con satisfacción el deber que teníamos encomendado.